Amor de la calle, que vendes tus besos a cambio de amor. Aunque tú le quieres, aunque tú lo esperes, él tarda en llegar. No olvidas tu pena, bailando y tomando, fingiendo reír. Y el frío de la noche castiga tu alma y pierdes la fe. Amor de la calle, que buscando vas cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido. Si tuvieras un cariño verdadero, tú serías tal vez distinta, como igual otras mujeres, pero te han mentido tanto. Cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle. Y si el mundo comprendiera, pero no saben tu pena. Amor de la calle, que buscando vas cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido. Cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle. Y si el mundo comprendiera. Bien, buenos días. Ya estamos aquí para iniciar la tercera sesión, que son las inglesas. Hoy es miércoles 1 de junio de 2022 y estamos ya iniciando. Bueno, han llegado 7 personas, pero pues ya vamos a iniciar. El tema de hoy tiene que ver con las inglesas, como le puse de título, básicamente porque son 3 personajes, ¿verdad? 3 mujeres que tienen pues la característica de escribir en inglés y vivir en Inglaterra. Aunque Catherine Mansfield, una de ellas, no nació en Inglaterra, sino que se trasladó a vivir a Inglaterra. Pero pues ahí ella es donde hizo su trabajo de ser escritora, básicamente. Entonces, por eso queda agrupada de esa manera. Por la cuestión del idioma, que me parece que es muy interesante, sobre todo porque habíamos visto ya personajes de Europa, básicamente, y una americana, que se llama Goldman, pero aquí nos vamos a esa parte que es la isla, ¿verdad? Que además, pues es Europa, pero están en una isla, entonces su insularidad los hace especiales, porque son parte de Europa, pero están como que en su propio nichito. Y eso, como se ha visto ya en lo que es la experiencia insular, pues los vuelve con una experiencia diferente. Entonces ahí es donde es el tema de hoy. Bueno, va a empezar hoy el profe Mendiola, ¿verdad? Le voy a ceder la palabra el primero, porque básicamente el tema de hoy, Virginia Woolf sobre todo, tanto él como yo,
pues es así como nuestro personaje más, no solamente estudiado, sino que le tenemos un aprecio especial. Y ahí es donde yo le voy a ceder la palabra primero a él, porque pues al fin y al cabo, si yo llegué a Virginia Woolf, mucho fue por su influencia y sabe cosas que son muy interesantes. Pero también lo que me gustaría, ¿verdad?, es que en el chat, porque es algo que necesito saber en lo que es esta interacción con ustedes, de todas las mujeres que hemos visto, si ustedes ya las conocían o no. Eso es algo que necesito saber como para tener un índice de lo que es la recepción real de este curso. Y entonces ya en 3 días, ¿verdad?, en esta lista de personajes, ¿verdad?, que hemos estado revisando, si ya conocían algunas o no las conocían. Es algo que tengo curiosidad por saber. Entonces, les pido que ahí en el chat, pues pongan, sí conocía esta, no conocía aquella, de las mujeres que hemos estado revisando y justamente también las de hoy, que son Virginia Woolf, Vanessa Bell y Catherine Mansfield. Bueno, entonces le cedo la palabra al profesor Mendiola para que nos introduzca en el ámbito de Virginia Woolf. Adelante, profesor. Como ya lo insinuaste, puedo hablar de Virginia Woolf de aquí hasta siempre. Igual yo. Llegamos a lo que sería la primera estación importante de lo que ya es el discurso estrictamente feminista. Ayer hablamos de Gertrude Stein, de Colette, que se declararon antifeministas todavía porque entendían la palabra como una acusación de enfermedad mental lesbiana. Y ellas, que eran disolutas y disipadas, no les gustó que las clasificaran psiquiátricamente y no se declararon feministas. Pero en cambio Virginia Woolf nunca va a dudar de declararse feminista, una con gran dignidad, porque le gustan las mujeres, los cuerpos de mujeres, el sexo femenino, y le gusta por razones eróticas, no reproductivas. Se declara feminista. Luego se declara feminista porque vive de manera real y concreta como una niña, como una adolescente, la lucha seria del sufragismo inglés y norteamericano. Digan lo que digan las descolonizadoras, no seríamos tan libres como somos sin Inglaterra y los Estados Unidos. Ni España, ni Alemania, ni Argentina, ni Cuba nos entregarían la libertad pura que nos dan los Estados Unidos e Inglaterra. Y ahí la Nueva Zelanda de Catherine Mansfield, que es también Reino Unido, Inglaterra, lengua inglesa. Lo ideal con Virginia Woolf sería leerla, pensarla, disfrutarla, discutirla en lengua inglesa. Una de las tareas radicales del feminismo es volvernos políglotas. Y eso es parte de lo que ella nos enseñó, parte de lo que ella nos planteó que había que hacer. Es evidente, y eso me agrada, no puede haber ya prácticamente hoy mujer universitaria que no esté al tanto de que existió Virginia Woolf. Es ya un tema que entiendo yo aparece hermosamente desde las escuelas primarias. Hablar de feminismo, hablar de feministas, y entonces tener que llegar a Simone de Beauvoir y Virginia Woolf, en lo que el feminismo como historiografía viene organizando
La primera ola se inicia con la reunión de Seneca Falls en los Estados Unidos en 1848. Allí es donde se presenta por primera vez lo que ahora entendemos como discurso feminista, que es un movimiento político amplio y que al mismo tiempo es una transformación total de la cultura, feminismo. Seneca Falls, 1848, exigir el sufragio efectivo, es decir, que todas las personas en edad adulta puedan votar sin importar su sexo o su condición de clase, que son dos condiciones que van a lograr las feministas. Pueda votar todo el mundo sin importar su sexo ni su condición de clase. Por ejemplo, la Constitución Mexicana de 1917, la de 1917, plantea que solo pueden votar como ciudadanos quienes puedan presentar a la vista 30 pesos oro. Los que no tengan 30 pesos oro no votan. Por un lado suena una idea correcta, ¿no? Que no voten los miserables, los que no trabajan. Que ellos obedezcan a los que trabajan y a los que dan trabajo. Pero las mujeres feministas luchan contra esa distinción y por eso ahora tenemos el sufragio efectivo y universal. Cualquier persona en México que tenga más de 18 años y no se le declare psiquiátricamente inepta, puede participar en la democracia y en la república. Esto se consigue básicamente al terminar la Primera Guerra Mundial a través de las sufragistas inglesas, que descubren con sorpresa que lo que les lleva a ganar el voto no es haber lanzado bombas de mermelada y haberse encadenado a las puertas de las oficinas de gobierno o tratar de destruir la Venus de Velázquez, sino su participación activa para defender a Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. El rey les agradece su servicio y dice, son ciudadanas completas y hay que aceptarlas como tales. Eso le toca a Virginia Woolf. Y ahí comienza la segunda ola con el gran escrito de Virginia Woolf, Una habitación propia. Escribir como mujer significa vivir como mujer y no como esposa de un marido, hija de un padre, hermana de un hermano o puta de un padrote, va a decir ella. Hay que ser mujeres emancipadas. Y de esa manera se inicia la segunda ola del feminismo que concluye con la publicación del libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir en 1948, como uno de los resultados positivos del triunfo de la democracia en la Segunda Guerra Mundial, con el dolor de haber tenido que aplacar a los populistas fascistas, comunistoides del Japón con 2 bombas atómicas y de allá los alemanes y hasta Stalin. La humanidad reunida en las Naciones Unidas se propone hacer un gesto de libertad, democracia y república global. Le piden a una mujer, Simone de Beauvoir, que plantee la liberación de las mujeres. Esa es la tarea de lo que se constituye ya la tercera ola, que sería la que está concluyendo en este momento. Conseguir que las mujeres piensen en liberarse y que eso significa no igualdad con el varón, porque eso sería terminar todas de soldados, sino inventar una nueva forma de existir. Y eso es lo que nos da Virginia Woolf con sus obras. Ya hoy, afortunadamente, la parte anecdótica la pueden encontrar en la Wikipedia. Y de ahí nos interesa ahora a la profesora Adela y a mí conducir el discurso reflexivo hacia las ideas feministas. Y entonces yo me permití tomar de lo que están publicando las jóvenes actuales en el mundo como feminismo de Virginia Woolf, estas 10 frases que solo voy a leer en voz alta
esperando que tanto por el chat como en el desarrollo de la conversación que significa este curso, las hagamos más claras y no que las aclare un varón. Un varón las dice, las entiende y las obedece. Yo me aventuraría a pensar que Anónimo, quien escribió tantos poemas sin firmarlos, fue a menudo una mujer. ¿Cuántas mujeres olvidadas? Porque ni siquiera ellas mismas pudieron, pueden o podrán decir, esta boca es mía, este cuerpo es mío, esto es lo que yo pienso. Es obvio que los valores de las mujeres difieren con frecuencia de los valores creados por el otro sexo. Y sin embargo, son los valores masculinos los que predominan. Ahora todas nos traen con pantalones. Las mujeres han gozado de menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. Las mujeres no han tenido, pues, la menor oportunidad de escribir poesía. Las mujeres han vivido todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre, el doble de su tamaño natural. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción, si desea escribir poesía. El amor es una ilusión, una historia que una construye en su mente, consciente todo el tiempo de que no es verdad. Y por eso pone cuidado en no destruir la ilusión. Como mujer no tengo patria. Como mujer no quiero patria ni matria. Como mujer, mi patria y mi matria es el mundo. La belleza debe romperse a diario para permanecer hermosa. A eso nos lleva a pensar la revuelta femenil, la revuelta feminista que convoca a Virginia Woolf con su historia trágica. Sibila Aleramo había iniciado en italiano las propuestas que Virginia Woolf va a volver mundiales. Pero Aleramo es italiana, Aleramo es pobre, y Aleramo tiene que vivir en un país fascista, populista, como ahora nos toca padecer el gobierno morenarco en México. Y eso hace que Sibila Aleramo sea silenciada, como trata el gobierno de Ortega en Nicaragua, de silenciar a la poeta Gioconda Belli. Y de ahí podríamos ir de país en país populista, autoritario, Cuba, Rusia. Pussy Riot, ¿cómo trataron a esas muchachas punk rusas? Estos populistas. Y entonces, Sibila Aleramo no tiene el brillo que ya tiene Virginia Woolf, aunque buena parte de la fama de Virginia Woolf va a desembocar en que se suicidó, porque estaba enferma mental. Y estaba enferma mental porque igual que a Sibila Aleramo, desde niña, la violaron sus hermanos, sus medios hermanos, que es lo que no quieren ver muchas feministas, que el desmadre de la violación y el acoso comienza entre parientes y generalmente lo provocan las madres porque no saben educar a los varones. Entonces, ante esa historia, pues era evidente que un día Virginia Woolf ya no soportó
el oír voces en su cabeza que le recordaban cómo la había ensuciado su medio hermano al empezarla a violar desde que tenía prácticamente 5 años de edad, porque el otro sujeto tenía 17 años y era más grande y más fuerte que ella. ¿Qué haces contra esos primos? ¿Qué haces contra esos tíos? ¿Qué haces contra esos papás que se te meten borrachos en la cama, que te fajan en las fiestas, que te bailan como a puta y que mientras te creen bien bonita, bien púdica, bien virgen? Entonces, ante esas ideas que nos plantean las feministas radicales, yo quiero cerrar esta introducción a Virginia Woolf leyendo a una de sus discípulas y amigas importantes en México. No porque la haya tratado en persona, sino porque como la profesora Adela y yo y otras amigas, y espero que ustedes ya también, la leyó con pasión amorosa, libre de falogocentrismo. Y esa fue Rosario Castellanos, nuestra primera gran poeta feminista mexicana. En uno de sus últimos poemas, Rosario Castellanos habló de las telenovelas, habló de los cuentos con que les meten a las niñas las ideas de que son puras como rosas, lindas como princesitas, divinas como la Virgen de Guadalupe, la Rosa de Babalupe. Las telenovelas, los cuentos, las canciones van haciendo que las niñas se enamoren y que los machos se las cojan. Eso es el orden simbólico falogocéntrico. Eso es lo que nos enseñan en la familia, igual que nos enseñan a tenerle miedo a la policía, a tenerle miedo a la calle, a tenerle miedo a la grasa de cerdo. Así también nos meten en la idea de que las niñas son dulces y débiles y frágiles, y los niños son ácidos, fuertes y cabrones. No se deje, contéstele, usted es macho, no sea vieja. Ahora ya no lo dicen tan claro quienes fueron a la universidad, que es una minoría selecta, pero en este momento se los juro que se lo están diciendo a un indito de Veracruz, a una indita de Chiapas, a una mujer pobre de Zacatecas o de San Luis. Todavía en este momento consideramos que prácticamente el 80% de las mujeres de la República Mexicana no saben que pueden ser libres, están obedeciendo a un macho. Y en ese sentido, hasta en la UNAM ya están empezando a obedecer a John Ackerman, que ya les impuso los estudios de género como la nueva Inquisición. Ahora las brujas vamos a quemar a los jueces. Bien, contra eso escribió Rosario Castellanos telenovela. El sitio que dejó vacante Homero, el centro que ocupaba Sherezada, o antes de la invención del lenguaje, el lugar en que se congregaba la gente de la tribu para escuchar al fuego, ahora está ocupado por la gran caja idiota. Los hermanos olvidan sus rencillas y fraternizan en el mismo sofá. Señora y sierva declaran abolidas diferencias de clase y ahora son algo más que iguales, cómplices. La muchacha abandona el balcón que le sirve de vitrina para exhibir disponibilidades y hasta el padre renuncia a la partida de dominó y pospone los otros vergonzantes merodeos nocturnos. Porque aquí, en la pantalla, una enfermera se enfrenta con la esposa frívola del doctor y le dicta una cátedra en que habla de moral profesional y las interferencias de la vida privada. Porque una viuda cose hasta perder la vista para costear el baile de su hija quinceañera
se avergüenza de ella y de su sacrificio y la hace figurar como a una criada. Porque una novia espera al que se fue, porque una intrigante urde mentiras, porque se falsifica un testamento, porque una soltera da un mal paso y no acierta a ocultar las consecuencias. Pero también porque la debutante ahuyenta a todos con su mal aliento, porque la lavandera entona un aleluya en loor del poderoso detergente, porque el amor está garantizado por un desodorante y una marca especial de cigarrillos, y hay que brindar por él con alguna bebida que nos hace felices y distintos. Y hay que comprar, 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 porque compra es sinónimo de orgasmo, porque compra es igual que beatitud, porque el que compra se hace semejante a los dioses. No hay en ello herejía, porque en la concepción y en la creación del hombre se usó como elemento la carencia. Se hizo de él un ser menesteroso, una criatura a la que le hace falta lo grande y lo pequeño. Y el secreto teológico, el murmullo murmurado al oído del poeta, la discusión del aula, del filósofo, es ahora potestad de publicista. Como dijimos antes, no hay nada malo en ello. Se está siguiendo un orden natural y recurriendo a su canal idóneo. Cuando el programa acaba, la reunión se disuelve. Cada uno va a su cuarto, mascullando un apenas buenas noches y duerme y tiene hermosos sueños prefabricados. Contra eso se subleva el arte. Contra eso aparece la contracultura radicalmente feminista. Y esa es la gran aportación de Virginia Woolf a lo que es el discurso feminista radical de la emancipación actual, con ya al menos medio siglo de praxis constante desde el manifiesto de Rivolta Femminile. Allí ahora agregaré la importancia de la escritura de Virginia Woolf, como la de Colette, como la de Sibila Aleramo, como la de Gertrude Stein, es indagar en lo que es la mente humana como sí es, y no como la inventan en las novelitas, en las telenovelas, en las películas de Hollywood. Amor sin barreras, Licorice Pizza. El amor que nos cuentan en Netflix es el del macho, el de la pareja que para que funcione la mentira se dan un beso y se acabó la película, porque lo que sigue es el divorcio, el pleito por los niños, el odio al ver su cepillo de dientes en el baño, el asco de ver cómo te cogen, sin importar lo que seas, macho o hembra. En el matrimonio cogen mal, cogen feo. Tienen miedo de procrear y generalmente procrean en un hombre bajo. Chale, ¿abortamos o lo tenemos? De ahí venimos la mayoría. Las escritoras que empezaron a desarrollar el feminismo siguieron dos caminos. Las de la claridad absoluta como Colette y como Sibila Aleramo, que narraron en directo las desgracias de ser mujer. Y las que se virilizaron como
Gertrude Stein y Virginia Woolf, y dijeron, yo voy a escribir mejor que el mejor de los varones. Ahí se admira a Virginia Woolf por una serie de obras. Hacia el faro es sorprendente. Mrs. Dalloway, donde entra en la mente de una mujer que quiere quedar bien con todo el mundo, maquillarse bien, bailar bien, comer bien, hacer las mejores fiestas. Y va viendo que eso es solo ser sirvienta del macho. Va descubriendo que ser bonita es una tarea que le pusieron los machos. Y llega a lo que yo, personalmente, considero su obra maestra, Las olas. Las olas cuentan la mente del grupo de Bloomsbury, los intelectuales ingleses con los que ella construyó la libertad que todavía hoy no tenemos en México. Homosexuales, lesbianas, que intentaron vivir en comunas, vivieron en parejas y todos fueron desdichados en parejas. Y ella, en Las olas, cuenta la historia de 6 de esas personas. Una mujer pendeja, una mujer inteligente, una lesbiana. Un hombre pendejo, un hombre inteligente, un homosexual. Esas 6 identidades viven las olas de la vida. Comienzan con su primera idea, cuando piensan por primera vez cada quien en su mentecita una idea. Lo que les va a unir, que es muy bello en la novela, es porque los 6 empiezan a pensar frente al mar y frente al sol. Son bebés, niños ricos ingleses, a los que los llevan a solear las nodrizas a la playa, en la primavera y en el verano. Y Virginia vuelve a decir, la primera idea es el mar, lo femenino, y el sol, lo masculino, que ingresan en tu mente. Y ahí va a ir, en cada prácticamente párrafo de la novela, van madurando, se van llenando de ilusiones, la vida se las pisotea como a todo mundo, y de ahí cada quien se lanza a su conclusión. Casi todos van hacia el fracaso, porque han obedecido demasiado al orden simbólico. Pero al final de la novela, entre las 6 personas, han reconstruido la vida de una 7ª, que murió como un héroe de guerra, y están tratando de entender qué es un héroe de guerra en la sociedad de los machos, en el orden simbólico falocéntrico. Llegan a la conclusión de que la guerra es lo peor, y que el deber del feminismo y de la liberación de las mujeres es ir contra lo peor, que es ir contra la guerra y la violencia. Por eso las feministas auténticas no violentan ni el mobiliario urbano. Saben que eso convoca machismo. Lo que hay que mostrar es cultura y buena educación. Y entonces cierro la idea con lo que son las primeras 6 ideas de estos 6 personajes de Las olas al inicio de la novela. La primera idea de 6 criaturas en lo que es la, vamos a decir, válida traducción de la feminista chilena Lenka Franulich, que nos da esta versión de Las olas, que yo les recomiendo lean en inglés. Veo un anillo suspendido encima de mí, dijo Bernardo. Un anillo que tiembla suspendido en un nudo de luz. Veo un charco amarillo pálido, dijo Susana, que se extiende para ir al encuentro de una banda púrpura. Oigo un ruido, dijo Rhoda. Chip, chip. Un ruido que sube y baja. Veo un globo, dijo Neville, suspendido como una gota a los flancos enormes de una colina. Veo una borla carmesí, dijo Ginny, entrelazada con hilos de oro. Oigo algo que patea contra el suelo, dijo Luis. Es el pie de una gran bestia encadenada
que golpea, golpea, golpea la tierra. Los 6 viven la experiencia visual y luego escuchan su corazón y se dan cuenta que están existiendo. Y la historia terrible de las olas es que las madres que están casi todo el tiempo junto a las criaturas y los padres que están casi todo el tiempo lejos de las criaturas, les arruinan la vida. En lugar de conducirlos a ver el sol, el mar, su corazón, nos ponen a decir caca, pipí, papá, mamá, pedo, y se ríen, y te hablan en babish, y te vuelven baboso, porque creen que eres un retrasado mental cuando naciste. Ellos fueron unos retrasados mentales cuando te procrearon. Eso es un pedacito de Virginia Woolf para mí. Roger, cambio y sigo. Muy bien. Son bastantes cosas, pero lo que quisiera señalar, que creo que tiene mucho que ver con la difusión de Virginia Woolf, es que justamente escribió en idioma inglés, y el idioma inglés es el idioma preponderante de las comunicaciones a nivel mundial. Y lo fue en la época del libro y lo sigue siendo en la época de Internet, porque justamente el idioma de Shakespeare, ¿verdad?, es el idioma de la comunicación, el idioma que une a todo mundo. Y eso es algo que siempre hay que tomar en cuenta, no hay que dejar de lado. Y por eso hay que, por lo menos, hablar inglés, además de la lengua materna que uno tenga, porque es una manera de conocer el mundo, justamente. Si tú no sales de tu país, pero tienes la capacidad de leer en el idioma inglés, sales del encierro. Y salir del encierro es el primer paso para la liberación. Y una de las cosas que siempre se ha visto es que estar encerrado en la lengua materna, que así se le llama, ¿verdad?, a la lengua original, es no ser libre, porque realmente estás ahí aislado del mundo. Y pues creo que hay que romper con ese aislamiento por completo. Y para las personas que están estudiando comunicación, creo que es algo básico, fundamental, porque además eso no solo te saca del encierro, diré, personal, sino que además te abre las puertas del empleo. Si tú sabes inglés vas a encontrar mejores trabajos. No solamente tener el acceso a leer a los escritores en su lengua original, que pues las ideas más, diré, de avanzada, ¿verdad?, suelen salir en ese idioma. Entonces, si uno como periodista quiere estar en la información de primera línea, tiene que saber leer inglés por lo menos. Entonces, ahí es donde yo decía que, pues, por eso las llamo las inglesas, porque es el idioma que realmente es el que te abre muchas puertas. Y no hay que perder de vista ese detalle. Sobre todo nosotros que estamos en comunicación y periodismo. Si tú sabes inglés, estás en otra dimensión de la comunicación. Entonces, ya estoy aquí con mi presentación de hoy. Vanessa Bell, Virginia Woolf, Katherine Mansfield. Que más vean la diferencia que nos separa de ellas. Su indumentaria simplemente. Mujeres de faldas largas, muy femeninas, colores femeninos, con sombrero o con sombrilla para el sol, porque había una idea de que las mujeres no tenían que asolearse, porque se manchaba su rostro, se manchaba su piel.
y entonces las que no usaban sombrero, pues usaban su sombrilla cuando salían a la calle. Era otra idea del mundo respecto a las mujeres, y ahí es donde me gusta mucho ponerlas en su aspecto visual, porque eso ya nos acerca a entender un poco desde dónde vienen, desde qué situación estas mujeres hicieron su obra de arte. Por un lado la escritura, Virginia Woolf, por el otro lado Catherine Mansfield y Vanessa Bell, la gran hermana oculta de Virginia Woolf, porque Vanessa Bell es la hermana mayor de Virginia Woolf. Y todo el mundo conoce a Virginia Woolf, pero a Vanessa Bell, ella se fue por el lado de las imágenes, que es lo que me parece muy interesante de Vanessa Bell, que es con la primera que aquí empiezo, porque realmente en esta situación de elegir algo, ¿verdad? Y luego de la competencia que se da entre hermanas justamente, pues Virginia Woolf siempre estuvo del lado de la escritura y ella también desde niña, ¿verdad? Se pasó al lado de las imágenes. Entonces como que se separaron del mundo para no estarse como compitiendo y peleando, ¿no? Ese tipo de cosas que pueden surgir hasta en las mismas hermanas. Entonces es una manera en la cual como que se repartieron el mundo, las imágenes para Vanessa, la escritura para Virginia Woolf, pero el mundo de la escritura al fin y al cabo, hasta cierto punto, pues ya ven que hemos visto que las mujeres no es que no hayan escrito, sino que a lo mejor estaban enmascaradas, ¿verdad? Hasta que se descubrió que eran mujeres, pero en la pintura sí ha sido como que más cerrado el ambiente para incluir a las mujeres. Y no es que no pintaran, es que no las querían ver. Y es algo que apenas está pasando con Vanessa Bell, que se está descubriendo su pintura, que se está viendo que ella fue una pintora postimpresionista, que pintaba bien, ¿verdad? No le pide nada a nadie, pero siempre quedó ahí como oculta su obra. Tal vez en Inglaterra la conozcan más, pero fuera de Inglaterra realmente pues no es tan conocida. Y si de pronto uno sabe de ella es justamente porque se interesa por Virginia Woolf. Y entonces ahí es donde está pues el inicio de mi reflexión con las hermanas Stephen, porque pues ellas vienen de una familia que además era una familia muy, por un lado, intelectual, una familia muy culta, una familia que les dio un entorno en el arte y la cultura. El padre era un académico, un escritor, realmente estaba metido en el ámbito literario, tenía una gran biblioteca que es donde Virginia Woolf va a absorber todo su conocimiento desde niña, pero pese a esta liberalidad que tenía esta familia, ¿verdad? La madre era una mujer, además, muy bella, ¿verdad? Muy hermosa, aquí está una de sus fotos. La tía, que era la fotógrafa súper famosa, Julia Margaret Cameron, se volvió famosa por tomar fotos, y esta es una foto que le toma la tía a la mamá de las hermanas Stephen, pese a que vivían en un ámbito tan liberal, tan culto, tan educado, pues no podían salirse de la episteme de la época. Y entonces a las mujeres las educaron, desde luego, pero en lo particular, nunca las enviaron a la escuela, como los hermanos que iban a la universidad, sino que ellas fueron educadas en la casa, con maestros particulares. Y Virginia, sobre todo, pues en esa gran biblioteca de su padre, ahí ese fue su refugio siempre. Ella realmente todo lo que sabía no fue tanto por sus maestros particulares, sino porque se volvió una lectora de esa biblioteca de su padre. Y además, Virginia Woolf siempre va a estar con esa inquietud, ese gusanito, ¿verdad?, de haber sido mujer, y siempre lamentó muchísimo, muchísimo no haber ido a la universidad por haber sido mujer, por su condición de ser mujer.
y siempre lo lamentó. Si ustedes van y leen justamente Una habitación propia, ahí verán su reflexión respecto a que ni siquiera la dejaban entrar a la biblioteca de la universidad en Oxford. Siempre se quedó marginada. Es más, no podían ni tocar, ni pisar el piso de la biblioteca o de la universidad. El pasto de esa institución era solamente para los universitarios varones. Y eso a ella siempre le pesó muchísimo. Entonces, son una familia muy de avanzada, digamos, pero con el peso en las hijas de ser mujeres. Y además, pues mujeres muy inteligentes, realmente, siendo de esos padres, ¿verdad?, que cultivaron su inteligencia, al fin y al cabo, pues no pudieron desequilibrar a favor de ellas el peso de lo social. Y entonces, pues, las trataron como mujeres, a pesar de desarrollar su inteligencia en el aspecto de, pues, dejarles esa marca de mujer y dejarlas en lo que es la educación casera, que es el ámbito de las mujeres, la casa, no lo público, sobre todo en esta sociedad victoriana, ¿verdad? Purista, victoriana, donde pues las mujeres siempre quedaron marginadas. Y ahí es donde Virginia Woolf se va a volver muy importante. Pero ahí lo que es muy interesante de las hermanas es que siempre van a estar juntas. Aquí en esta foto que está en pantalla, que son 3 hermanas, ¿verdad? Que es Estela. Estela es la hermana, diré, ahí sí que no se conoce nada, oculta todo el tiempo, porque a diferencia de Vanessa y de Virginia, ella tenía un conflicto, un problema mental, y llegó un momento incluso hasta la encerraron en una institución psiquiátrica. Y es así como la contraparte, ¿verdad? De que por un lado eran inteligentes las mujeres, pero por el otro lado tenían esa cuestión de la locura, que es como una sombra que siempre va a estar ahí pendiente de tanto de Vanessa como de Virginia, ¿verdad? Ese temor de que terminaran como la hermana. Y además en una sociedad donde en cuanto una mujer se sale de lo que le corresponde ser como mujer, la tildan de loca. Entonces, había un gran temor por la locura, que va a ser uno de los grandes conflictos de Virginia Woolf, incluso por eso también va a terminar suicidándose, que llega un punto en que ella siente que se está volviendo loca y no quiere terminar como la hermana. Entonces, está Estela, está Vanessa, que es la del medio, está Virginia, que era la menor de edad de ellas dos, y pues al final solamente quedaron ellas dos en esta cuestión de volverse artistas. La otra hermana ya no contó, en realidad. Y pues en este ámbito de esta sociedad, incluso era una cuestión de la que no se hablaba. Nadie quería aceptar que en su familia había una persona que ya estaba en el psiquiátrico, ¿no? En ese tipo de instituciones donde además es un momento donde pues sí había unas personas que pues la familia terminaba declarando que ya no las podía cuidar porque realmente estaban mal de sus facultades mentales, ¿verdad? Pero había mujeres que simple y sencillamente porque la familia dictaminaba que estaban fuera del orden, las encerraban en el psiquiátrico. Y era un poder que tenía la familia en ese momento. Entonces, de ahí del temor de las otras 2 hermanas de pues no mostrar como signos de ese tipo porque pues las podían encerrar. Los padres, los hermanos, cualquier varón que tuviera una jerarquía sobre las mujeres podía hacer eso. Y entonces era una situación muy ruda para las mujeres en esa Inglaterra de esta época.
Después ya vamos a ver con Leonora Carrington, que pues vivió después que ellas, también se le aplicó la familia, que también es inglesa. Entonces, este ámbito del puritanismo, ¿verdad? De esta sociedad victoriana, realmente era además muy terrible para las mujeres, no solamente de cómo tenían que ser, sino cómo las llegaba a tratar, para que no se salieran del orden. Y lo que va a ser siempre muy especial de las hermanas Stephen, es que van a permanecer juntas Vanessa y Virginia Woolf, pues hasta que Virginia Woolf decide terminar con su vida. Ahora, sus apellidos tienen que ver porque pues en esa época, ¿verdad? Las mujeres casadas tomaban el nombre del apellido del marido. Entonces, Bell es el apellido del marido de Vanessa Bell y Woolf es el apellido del marido de Virginia Woolf. No se quedaron con su apellido inicial, el apellido del padre. Entonces, también por eso de pronto cuesta un poco de trabajo identificar, ¿verdad?, a Vanessa Bell como incluso hermana de Virginia Woolf por el cambio de apellidos. Entonces, vienen de un mundo donde la mujer no tenía una identidad propia, siempre se la estaba dando un varón. Y eso cambia mucho las cosas de cómo puede estar una mujer en el mundo. Entonces, aquí yo lo que quiero mucho es mostrar también esta obra desconocida de Vanessa Bell, ¿verdad? Que junto con su hermana fueron construyendo a lo largo de la vida. Porque cuando se muere la madre, Vanessa toma el papel de la figura materna, sobre todo para Virginia, que además la madre se muere cuando Virginia tiene 23 años de edad, ¿verdad? Y ella lo lamenta muchísimo, y el papel que le toca de madre sustituta es a Vanessa. Y por eso también crearon esa relación filial tan fuerte, porque realmente Vanessa era el soporte de su hermana menor, que pues es algo que pasa siempre además con las familias, ¿verdad? Que pues si se descuida a la hermana mayor, pues tiene que asumir ciertas labores, ciertos aspectos de cuando la madre ya no está presente o no puede hacer esa labor. Y ahí es donde pues nunca se separan, y llega un momento cuando muere el padre después, ¿verdad?, que ellas venden la casa paterna y se consiguen una nueva casa, para empezar justamente una nueva vida y para alejarse de ese ambiente sórdido en el cual vivieron, porque tanto Vanessa como Virginia la pasaron horriblemente en la casa paterna, sobre todo en las noches, porque en el día vivían en ese ambiente culto, de inteligencia, de amabilidad incluso, y de estar de una manera bien en el mundo, pero las noches era lo que se volvía terrible para las dos, porque es cuando venían los asaltos de los hermanos en sus habitaciones. Y además, en una situación donde eran cosas de las cuales no se hablaba, nada más se padecían. Y además todo esto lo sabemos porque Virginia Woolf, pues además de la escritura que hizo de lo que es literatura, pues siempre llevó un diario, y todo eso lo fue plasmando en su diario. Y eso es algo muy interesante porque justamente la escritura del diario es lo que a ella le permitía, por un lado, descargar muchas cosas que de otra manera no podía hacer, y por el otro lado, ahí queda como testimonio de cómo ella fue desarrollando su pensamiento, su creatividad también, y pues ahí es una invitación a leer los diarios de Virginia Woolf, porque no está solamente toda esta serie de, diré, de cuestiones personales que son muy íntimas,
sino además cómo ella era la creación de su obra. Y ahí se va entendiendo también cómo a Virginia Woolf le costaba mucho trabajo hacer una obra por escrito, ¿verdad? Cada una de sus novelas le va a costar mucho trabajo porque la metía en una crisis realmente física, donde la cabeza le estallaba literalmente, le daban unos dolores de cabeza muy fuertes, muy horribles, y esa situación de que como que oía voces, ¿no? O sea, realmente tenía un conflicto, pero a mí lo que me maravilla de ella no es su conflicto, sino cómo lo supo sublimar por medio de la escritura, ya sea en el diario o ya sea en la literatura. Incluso hubo médicos que la diagnosticaron como que para curarse tenía que dejar de escribir, que era la escritura lo que le hacía daño, pero ella no iba a renunciar a escribir, mejor renunció a la vida, pero no renunció a escribir. Y eso es la parte fuerte de ella como persona, como una mujer que tenía un objetivo en la vida, y este fue la escritura. En lo que es la pintura de Vanessa Bell, por ejemplo, así como Virginia escribió lo que era el club de Bloomsbury, pues aquí ella lo pintó, y se ve el estilo de Vanessa, que es pues impresionista. ¿Qué quiere decir esto? Que no pinta a detalle, no es realista, sino que deja las cosas para que el receptor termine de completarlas, ¿verdad? Están como simuladas, como puestas ahí, insinuadas. Entonces, esta es una de las reuniones del grupo de Bloomsbury, ya en 1943, ¿verdad? Y pues se ve como la mayoría son señores, y veo ahí 3 mujeres. Entonces, esa es también una de las cualidades de lo que es esta sociedad, donde realmente eran pocas las mujeres que tenían un reconocimiento, una aceptación intelectual. Y pues Bloomsbury era un grupo de muy intelectuales. Eran, por un lado, muy liberales, eran humanistas, ya se empezaban a tildar de izquierda, ¿verdad? Pero todavía tenían un poco esta parte de ver a las mujeres como mujeres. Y eso no quitaba que ya empezaran a ver también las cosas de otra manera, como la homosexualidad, ¿verdad? Tanto de varones como de mujeres. Pero pues el peso, les digo, de lo social siempre es muy, muy, muy fuerte. Entonces no es fácil salir de pronto de unas situaciones, ¿verdad? Justamente por la cuestión de lo social, pesa muchísimo. De ahí que las mujeres que se rebelan ante lo social, pues son muy admirables. Entonces, aquí está un retrato de Roger Free, que si se fijan, ¿verdad? Aquí lo pintó ella en la pared. Entonces, está recreando también, además, ese ambiente donde, pues, ellas crearon, que es como un tanto como lo que hacía Gertrude Stein, de llenarse de pinturas, pero aquí se van a llenar de pinturas que hace Vanessa. Este es un autorretrato de Vanessa, ya cuando es grande, cuando es viejita, porque ella sí va a ser muy longeva, va a llegar hasta los años 60, ¿verdad? Este es el último autorretrato que se hace, y véanla cómo está ya con el pelo totalmente blanco. Aquí lo que me llama mucho la atención y lo que me parece muy interesante es cómo se pone los anteojos torcidos, ¿verdad? Así como que le pasa a uno de pronto que trae ya los anteojos torcidos, o se los acomoda de cierta manera para ver algo, y ahí ese es el elemento que a mí me parece interesante de su autorretrato, porque
son de las otras cosas que en la historia de la pintura, ahora que se ha descubierto a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres pintoras, es que son muy factibles, son muy fáciles, ¿verdad? De llegar justamente a esta situación del autorretrato. Como que necesitan, diré, no verse al espejo, sino expresar ellas mismas lo que son, que es lo que a mí me parece que es el autorretrato. El autorretrato en mujeres de pronto parecería que es así como una cuestión de verse al espejo, de una situación de narcisismo, pero yo considero, desde lo que es mi perspectiva de teoría de medios de comunicación 3, ¿verdad? Que más bien el retrato de las mujeres es esa afirmación que incluso no puede dar el espejo, ¿verdad? Porque el espejo es un reflejo, pero el autorretrato es una construcción de la imagen de la misma persona que está haciendo el autorretrato. Entonces, ahí ellas se están construyendo y se están construyendo una imagen, y es esta imagen que quieren dar al mundo, que es lo que hace un tanto, pues, la escritora cuando escribe sus relatos. Está ahí también dando una imagen de lo que ella piensa al mundo. Pues aquí también el autorretrato, yo lo veo de esa manera. No es por narcisismo, como se podría pensar, como en el caso de Frida Kahlo, ¿verdad? También la tachan de narcisista, sino que más bien es esa construcción de esa imagen que necesitan crear, que necesitan afirmar porque el mundo no las ve y necesitan ser reconocidas. Esta es una naturaleza muerta, como se les llama en español, y pues yo estos cuadros los veo como lo que es la respuesta o lo que sería también la, la creación de otros pintores también de este estilo, y pues realmente no les pide nada a nadie. O sea, sí era una gran pintora Vanessa Bell, pero no es reconocida. Y además me gusta mucho su pintura, la que se puede encontrar además en internet, porque pues, qué difícil es ver una obra de ella si no vas a Inglaterra, ¿verdad? Y en internet ahora se pueden ver estas imágenes ya digitalizadas, donde se pierde lo matérico de la pintura, pero nos da una prueba de lo que fue esta pintora, esta creadora, como donde hace el retrato de su hermana, ¿verdad? Y se ve que es una pintura con mucha textura, como se ve en esta parte. Déjenme sacar mi apuntador. Aquí se ven los pincelazos, se ve aquí cómo puso las pinceladas también en el sillón. Entonces, supongo que ver en persona todas estas obras, además, ha de ser un regocijo para la mirada por cómo está puesta la pincelada, cómo está puesta la pintura. Y no es que fuera mala retratista, sino que es la manera en que está expresando aquí, pues, el personaje Virginia Paul, ¿verdad? Porque parecería como que tiene algo en las manos, ¿verdad? Como que me da la impresión como que está haciendo una labor femenina, pero no podría asegurarlo. Pero lo cierto es que yo veo esta imagen y yo lo que veo justamente es uno de esos momentos de Virginia donde está ahora sí que volcada hacia adentro porque está en una de esas crisis que le daba. Y por eso su rostro no está ahí como que bien figurado. Esa es mi interpretación. Entonces, aquí fue una relación muy especial la que tuvieron, y el grupo de Bloomsbury pues siempre las tuvo ahí como que siendo ellas las que movían muchas acciones del grupo. Y además la historia de Vanessa va a ser muy interesante porque pues
lo que era su matrimonio era un matrimonio pues realmente muy abierto, incluso su marido pues a lo mejor no era estrictamente muy heterosexual, ¿verdad? Y entonces era un grupo que se salía de las normas en lo que era ya su práctica más privada, ¿verdad? Y eso como que le dio a Vanessa Bell una situación de menos angustia de la que tenía Virginia Woolf, que pues ella sí vivía muy atormentada, Virginia Woolf, por las cuestiones de, sobre todo lo que era esta expresión de una sexualidad heterosexual. Y eso va a ser como lo que la va a distinguir mucho. Incluso hay unas interpretaciones de como que de que ella era frígida, fría, ¿no? Pero con las mujeres entiendo que era diferente su relación. Allí era donde ella encontraba una expresión de su sexualidad, de su sensualidad, de su erotismo. Y eso es lo que la hacía diferente de Vanessa Bell, que Vanessa Bell incluso pues tuvo hijos, ¿verdad? Tuvo esa experiencia de ser madre y los educó de una manera muy especial, pero Virginia Woolf estuvo en otro ámbito. Aquí esta foto la puse porque justamente, ¿verdad? Se ve cómo es el ambiente de ese lugar, Bloomsbury, donde aquí está una de las obras de Vanessa, y ella está ante esta obra, y además está ahí con sus libros, leyendo, y de las cosas que además hacía, y es que ella ya fumaba. Eso la vuelve además muy moderna. Y las mujeres que empiezan a fumar, y hay pues las suficientes imágenes de ella donde ella está fumando. Entonces, además, tenía este rasgo que se consideraba en la época muy masculino, o sea, que una mujer fumara era una transgresión muy, muy grande. Pero además, pues lo está haciendo de una manera muy femenina, porque pues, está con su boquilla, ¿verdad? Eso se considera que es algo muy, ya que vas a fumar, pues que no te veas tan como señor, fuma con una boquilla. Y además, aquí se ve en esta foto que es de 39, que ella muere en 41, ¿verdad? 2 años antes de que muera. Pues se ve ya como una persona muy, como si tuviera mayor edad, ¿verdad? Como si fuera ya de la tercera edad prácticamente. Y pues no era tan vieja, diré. Y sin embargo, pues aquí se ve que sí le estaba pasando algo a ella en su vida interior que se refleja en su aspecto exterior. Ahora, buscando información, ¿verdad? De toda esta situación que tenía Virginia Woolf y su aspecto físico incluso, me encontré con una nota que está en inglés, la puse ahí en las referencias de internet que están en este material, que luego subiré ahí al Classroom, por si quieren leerla, de lo que es una de las herederas de Virginia Woolf, que pues es desde el lado de la familia que tuvo, que se llama Emma, ¿verdad? Es está en situación como de nieta, donde ella sería una tía abuela, y entonces hace un diagnóstico de Virginia Woolf como su pariente, porque además cuando descubre esta parte de Virginia Woolf como que respira y dice, ya entendí, o sea, lo que me está pasando a mí. Entonces, dice que lo que ve en todos los síntomas que presentaba Virginia Woolf es que era anoréxica y que es un momento donde todavía no se veía eso, que no estaba bien clasificado en las mujeres como una enfermedad. Y además, ya que uno se pone a revisar, dices, pues sí, tenía un gran conflicto con la comida. Incluso su esposo
Leonard Borg, llega un momento donde pues una de las cosas de las que él se encarga es que realmente Virginia coma, porque de pronto como que no lo consideraba algo importante. Y entonces, en medio de los dolores de cabeza, también cuando le daban, pues una de las cosas que dejaba de hacer era comer, cosa que pues le alarmaba al esposo, porque realmente si alguien no come, pues empieza a deteriorar su cuerpo. Y llega un momento que hay unas fotos como esta donde se ve como que pues está extremadamente delgada. Y además, lo que dice su pariente, ¿verdad? Es que no era un problema de que tuviera miedo a engordar, porque pues ella siempre fue una persona delgada, de complexión delgada, pero sí tenía este conflicto, ¿verdad? Con pues lo que ella había sido su experiencia de abuso, que realmente parece que eso le causó muchísimos conflictos ya en su vida adulta y la llevaba realmente a renunciar a la comida, que además desde el ámbito del psicoanálisis, la cuestión de la comida se relaciona mucho con la cuestión del apetito, ¿verdad? El apetito sexual y comer. Y entonces son de las cosas que están ahora como reinterpretándose de Virginia Woolf y que nos da una pauta también para saber cómo era lo que ella tenía y que en ese momento pues todavía no se llegaba a estos puntos de considerar que había mujeres que tenían este problema, que es justamente de la anorexia, porque además es una época, para que vean cómo ha cambiado el mundo, donde pues a las mujeres se consideraba que tenían que comer de por sí poco y no se les alimentaba. En un principio en el ámbito familiar, porque siempre decían, no, pues para qué la engorde, después viene otro y se la lleva, que la alimente su marido. Y por el otro, en esta situación, que además es algo muy de la cultura decimonónica, ¿no? Lo del siglo XIX, que se consideraba que las mujeres tenían que ser así como que muy etéreas, como que no pesar, muy así como débiles también, y era una manera además de dominarlas, tenerlas con hambre permanentemente. Y de ahí que sufrieran trastornos alimenticios, que ahora en nuestra nueva manera de ver el mundo eso ya no es válido, ¿verdad? Que se considere que es bueno o sano que una mujer no coma y que nadie se preocupe por ella, pero en ese momento era una situación donde pues era como la situación ideal de la mujer, que se la pasara en una situación de languidez y era porque pues, estaba famélica de hambre, ¿no? Las mujeres. Y además la situación del corsé, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? De que llegan unas mujeres que para liberarse se empiezan a quitar los corsés, porque además el corsé no era nada más una cuestión de la silueta, sino que además esa era una forma justamente de controlarlas para que no comieran. O sea, sí era un instrumento de tortura el corsé. Y entonces las mujeres que empezaban a usar corsé, llegaba un momento en que ya no podían comer bien, porque justamente el corsé lo que hacía era que todo su aparato digestivo se lo empujaba para arriba, entonces sufrían de muchos trastornos digestivos, y entonces ya no podían realmente comer bien. Y por eso las que se empiezan a liberar del corsé no es una situación tanto de que pues es que no me importa cómo sea mi figura o no me importa ser gorda, sino pues es que ya no puedo comer, ¿no? Y eso es algo muy vital, muy, es algo físico. Y entonces ahí es donde incluso empieza a cambiar el aspecto de las mujeres, donde empiezan ahora sí que a tomar color, ¿verdad? Cuando empiezan a aceptar que pues el corsé no es algo bueno y además no les permite comer. Esta es una foto muy interesante porque es el día de su casamiento, ¿verdad? Cuando van al registro civil. No, no se casan por la iglesia en absoluto. Virginia Woolf tenía una repelancia, una
rechazo absoluto a lo que era esta situación de la religión, y además, pues, siempre que había una situación donde por cuestiones sociales tenía que presentarse en un ámbito religioso, ella siempre ponía cualquier pretexto, cualquier situación, ¿no? Para no ir a una iglesia, a una ceremonia religiosa. Realmente lo tenía eso bien claro en su vida. Entonces es cuando hacen el registro de la boda en un acta, ¿verdad? Pero civil, que ahí tengo una amiga en Facebook donde una vez yo publiqué esta imagen y comenté justamente que era el día de su boda, y me preguntó por qué no está vestida de blanco, ¿no? Y empezó a hacer una serie de teorías. Le digo, no, es que no está vestida de blanco porque es su boda civil. Y entonces de pronto ella se quedó así como de, la gente no solamente se casa en la iglesia, ¿verdad? También hay registro civil y es una boda. Y entonces allí entendió por qué ella no estaba de blanco, porque era innecesario. O sea, no todas las mujeres que se casan además pues, se visten de blanco, porque vestirse de blanco es para la boda religiosa. Entonces, por eso está vestida con, pues, un vestido muy casual, ¿verdad? No es algo muy del otro mundo, se ve que es uno de sus vestidos que ella usaba habitualmente, y es cuando van y firman su registro en una oficina civil, pero pues ella se casó con Leonard Ball, que además pues la quedó mucho, ¿verdad? Pero tenían un matrimonio donde pues ella realmente tenía una parte donde cuidaba mucho, que era pues esta libertad de tener a su amiga Pita Sackville West, donde pues es justamente la persona que ella creó una afinidad amorosa, y son de las cosas que en ese momento pues fueron muy criticadas. Y allí está la prueba de que pues ella sí tenía una relación de amor con una persona, sí podía expresar estos sentimientos, pero fue muy problemático porque también su amiga estaba casada. Entonces llega un momento en que pues como que terminan tanto distanciadas, separadas por las circunstancias, pero ahí es donde también pues, va a sufrir mucho Virginia Woolf por este distanciamiento, por esta situación, porque pues es un ámbito muy moral en el que ellas van a vivir, y ahí es donde pues otra de las personas que son de interés y que tiene que ver con ser mujer, ¿verdad? Es Katherine Mansfield, que es la otra escritora, que Katherine Mansfield no es tan conocida como Virginia Woolf, pero también tiene su lugar muy especial en la literatura inglesa. Ella es de Nueva Zelanda, y va a llegar muy joven a Inglaterra a estudiar justamente. Allá sí le dan la oportunidad de estudiar sus padres, incluso pues de que estudie en Inglaterra, pero ella va a hacer todo lo posible porque sus padres le den el permiso de irse a estudiar en Inglaterra, porque ella estaba en Nueva Zelanda. Pero llega un momento en que Nueva Zelanda tiene muchos conflictos justamente por esta situación, que pues en eso es como Virginia Woolf, donde pues su preferencia eran las mujeres. Y entonces tiene una relación con una amiga y eso no les gusta mucho a los padres, y entonces se meten muchos problemas, y es la manera en que ella convence a sus padres de que pues entonces se va a Inglaterra a estudiar. Y ahí ella es donde empieza a escribir y a publicar, y es donde conoce a Virginia Woolf, ¿verdad? Donde siempre se ha tildado su relación como una especie de amistad-odio, ¿verdad? Donde pues sí tenían muchas afinidades, pero también como que esta situación de los carboneros, de que un carbonero no puede ver otro carbonero, pero las dos se admiraban mucho,
por la cuestión justamente de la escritura. Las dos consideraban que habían encontrado así como a su par, con la cual podían conversar todas estas situaciones, que no era lo mismo conversarlas con un escritor varón, donde siempre las veía así como un poco menos válidas, ¿verdad?, a las mujeres, y entonces ahí es donde se va a crear esta afiliación. Y cuando muere Katherine Mansfield, porque va a morir ella prematuramente a los 34 años de edad, ¿verdad?, Virginia Woolf escribe en su diario: yo sentía celos de lo que ella escribía, la única escritura de la que me he sentido celosa. Entonces, eso es lo que, este tipo de cosas que ella escribía en su diario es lo que se ha dado se ha tomado para hilar esa relación de que se odiaban, pero a lo mejor no fue tanto el odio, ¿verdad? A lo mejor eso es más una elaboración posterior que hicieron los lectores de los diarios, porque también Katherine Mansfield tenía un diario y donde también iba escribiendo cosas de lo que le hacía pues pensar y reaccionar Virginia Woolf, ¿verdad? Pero pues se tenían una correspondencia. Esta es una correspondencia que cuando Katherine Mansfield se va de Inglaterra a unos lugares, entiendo, en Italia, a unos balnearios donde eran balnearios de salud para curarse, porque tenía problemas de salud, de artritis primero, porque se contagió de gonorrea y eso derivó en una artritis, pero después se va a contagiar de tuberculosis, que era una enfermedad de la época. Se va como a suspender esa relación epistolar, porque realmente cuando se va a curar Katherine Mansfield deja de escribir esa correspondencia, para angustia de Virginia Woolf, que de pronto dice: ¿por qué ya no me está escribiendo? Y entonces cuando alguien está esperando la carta de otra persona es porque ahí hay una afinidad, hay una relación, hay algo de interés en esa persona, ¿verdad? Y sobre todo porque tenía el interés de la escritura. Y ahí es donde ellas pues realmente tuvieron esta relación, y lo que va a ser algo muy especial, ¿verdad?, para Virginia Woolf es cuando ella regresa y ve que pues no le escribió porque pues estaba curando, se estaba enferma, y vuelven a reiniciar su conversación, porque pues eso es lo que las va a unir mucho, su conversación de escritura. Aquí está Katherine Mansfield con su violonchelo. De las cosas que va a estudiar cuando llega a Inglaterra va a ser el cello, y ahí es donde se ve el peso de lo que era este orden, porque llega un momento donde ella quiere volverse chelista, ¿verdad?, dar conciertos en público y pues expresar lo que ella es su arte ahora con el cello, pero su padre se lo va a prohibir, y entonces perdimos a una chelista ahí, porque ella lo que quería era ser chelista. Iba a encontrar la escritura como una forma de expresar lo que, pues, imagino yo, ella expresaba con su cello. Y entonces, esta foto cuando me la encontré realmente me pareció muy interesante, porque ahí está ella ejecutando con su instrumento, ¿verdad? Y pensando, ¿por qué el padre no quiso que fuera chelista, la mujer, y en público y todo esto? Llego a la conclusión de que, pues, el cello es un instrumento muy masculino. No es como, por ejemplo, el piano, que el piano era uno de los instrumentos que sí se les permitía a las mujeres, incluso las alentaban a tocar el piano, ¿verdad? Pero el cello es muy masculino, ¿por qué? Porque tienen que abrir las piernas para ponérselo en medio. Entonces, de una manera es como un falo, ¿no? Entonces, eso era el escándalo del padre, justamente, porque primero yo no entendí por qué el padre le prohíbe la cuestión del cello, pero de estarlo meditando con calma dije: ah, sí, claro, es un instrumento muy fálico. Es tan fálico que para tocarlo, pues la mujer o el varón, pues tiene que abrir las piernas, pero en el caso del varón, pues no es algo pues que se vea mal, porque pues, les decía que se sientan con las piernas abiertas, pero en el caso de las mujeres, que la educación es justamente obligarlas a cerrar las piernas,
pues esto era demasiado para la mente del padre de Catherine Mansfield. Y entonces ella ya no sigue tocando el cello, porque seguramente el padre, además, en su combinación de que no lo hiciera y la prohibición, pues le ha de haber dicho, pues te quito el dinero que te estoy enviando, porque eso fue algo que siempre hizo el padre, ¿verdad? Pese a la vida escandalosa que llevó y todas estas cosas que seguramente le fueron prohibidas, siempre hasta el final de su vida, ¿verdad? Le estuvo mandando una pensión a la hija. Y entonces pienso que tuvo que haber sido más por esta situación tal vez de lo económico en ese momento. Y pues como se puede ver aquí, ¿verdad? Aquí está la rodilla. Entonces vean la postura para tocar el cello. Entonces es lo que al padre ha de haber escandalizado muchísimo. Entonces pues ya se quedó como escritora. Estas ya son sus fotos de Catherine Mansfield ya cuando pues la empiezan a fotografiar porque empieza a publicar, es la escritora y además pues está clasificada como una escritora modernista. ¿Qué quiere decir esto? Que empezó a escribir de una manera diferente a como se hacía la literatura en ese momento. Y de las cosas como la clasifican es que es una lectura, dicen, muy intimista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que casi la mayoría de las veces sus personajes están como en situaciones en interiores y además ya en lo que es el análisis de su literatura, que es por lo que también pues se empezó a ver que se escribía de otra manera y muy interesante, es que sus personajes es como la pintura de Vanessa Bell, no están bien detallados. No te dice cómo son, su aspecto físico, la edad que tengan, que es algo que pues en el escritor de literatura así clásica, ¿no? Te pinta de pe a pa el personaje y si tenía pestañas, si tenía tics, el color de todo su aspecto físico, su indumentaria. Ella nada más con una pincelada pues de escritura, ¿verdad? Ponía los personajes. Y lo que era muy interesante de sus personajes, entonces no era como ella los retrataba en el aspecto físico de crear el personaje, sino de lo que pensaba el personaje, que es como es esta literatura que está por lo que se dice que es intimista, porque está muy creada a partir del pensamiento interior del personaje. Ahora sí que son personajes que se van para adentro, no son para verlos en su aspecto de afuera, sino de adentro. Entonces, ahí es donde, pues, es muy interesante como escritora. También se casó, era un momento donde las mujeres, para salir de lo que era el peso familiar, al fin y al cabo, pues era mejor que se consiguieran un marido que como en el caso de Virginia Woolf, pues podían, al fin y al cabo, ¿verdad?, llegar a acuerdos en el matrimonio. Y de pronto, pues, no estar en el encierro, ¿verdad?, clásico del encierro familiar, donde ellas ya tenían una mayor libertad, incluso la libertad, como pues con Virginia Woolf, ¿verdad?, de tener una amiga, porque también eso es lo que va a tener Catherine Mansfield, ¿verdad?, de transgresión, donde pues les digo, le gustaban las mujeres. Entonces, llega un momento donde pues su esposo Middleton Murray, ¿verdad?, va a ser el tercer hombre con el cual ella se relacione, porque pues sí tuvo relación con otros varones antes de él, pero ella siempre conservó su relación con esta amiga que es Ida Baker, y lo que va a ser el problema, aquí ya no del padre, sino de la madre en específico, es que por un lado cuando anda tratando con uno de estos varones que conoce, se queda embarazada y después se va y se casa con el otro por la cuestión de que está embarazada, pero eso no le parece mucho a la madre y entonces de Nueva Zelanda va a donde está ella en Inglaterra y la lleva
a que pues la pongan en orden en un sanatorio, ¿verdad? De maternidad, pero también medio psiquiátrico, donde ella pues por un lado parece que la hace abortar y por el otro lado su idea es que le curen su lesbianismo. Pues al final se queda sin hijos ella y pues nunca la puede curar de su lesbianismo, porque realmente ella siempre mantuvo esta relación con Ida Baker, y aquí está esta otra foto donde pues entiendo que esta es Ida Baker, y aquí pues se ve que tenían una convivencia, ¿verdad? Cosa que va a conflictar mucho a su marido en la cuestión de los diarios, porque cuando muere Catherine Mansfield quedó obra sin publicar, y entonces el marido pues se pone a publicar las obras, pero también los diarios. Y entonces el diario de Catherine Mansfield, ¿verdad? Esa edición que hace su marido, ya que ella está muerta, y que va y lee los diarios, y que dice, wow, esto se puede publicar. La primera edición empieza a circular con comentarios del marido, ahí como interfiriendo en el diario, como conduciendo al lector, como para tratar de ocultar que pues al fin y al cabo, pues Catherine Mansfield tenía esta relación con Ida Baker, y que además era una relación pues de amor, era una relación que estaba más allá de una simple amistad. Y entonces son de las cosas que no solamente coinciden con Virginia Woolf, ¿verdad? La cuestión de la escritura, de que son escritoras que se vuelven famosas en su momento, publican, escriben diarios, sino que además tienen en común de que pues su preferencia eran las mujeres, y además no se quedaron sin expresarlo a una mujer. Otra de las cosas que también es muy interesante de la relación con Virginia Woolf y Catherine Mansfield en la cuestión de la escritura es que Virginia Woolf, como ustedes han de saber, tenía una editorial donde pues ahí ella empieza a publicar sus propias obras, que era muy difícil publicar si eras mujer, y empieza a publicar pues personajes de su grupo de Bloomsbury, pero también de otras personas que le parece que son interesantes de publicar, como Catherine Mansfield. Entonces, un relato que se llama Preludio, Virginia Woolf dice, oh, esto está muy interesante, hay que publicarlo, y lo publica, y Virginia Woolf publica el libro de Catherine Mansfield, pero es un momento donde los libros ahí en esta imprenta se hacen de manera muy artesanal. Y entonces Virginia Woolf hace el libro con sus propias manos. Ella captura el texto, forma las páginas, lo imprime, hace la portada. O sea, todo el libro completo de pe a pa lo hace Virginia Woolf con sus manos. Entonces, yo digo que además eso para mí es como un acto de amor. Yo lo veo de esta manera, porque cuando ya sale publicado el libro, ¿verdad? A diferencia de otros que había publicado y que tienen una gran aceptación, pues como que se lo empiezan a criticar. Y Virginia Woolf pues, empieza a defender la escritura de Catherine Mansfield. Si lo había publicado era por algo. Y pues después ya se va a ver que pues sí, era porque la consideraba una gran escritora, una persona que la consideraba como no solamente su par, sino que incluso escribía mejor que ella, y esa fue una forma de reconocer pues a Catherine Mansfield como escritora. Y ahí es donde me parece súper interesante esta relación que se dio de ellas dos, porque tenían muchos puntos en común, y además esta conversación que sí se dio entre ellas, de escritora a escritora. Y entonces yo digo que qué interesante tener, ahora sí que alguien de tu estatura, ¿verdad? En lo que tú crees que eres la mejor, y llega otra persona y dices, oh, es como yo, ¿no? O sea, tiene mi mismo valor.
Y además, sí la metía en conflictos, Catherine Mansfield, ¿verdad? Su juicio de la escritura. Porque justamente cuando ella se va a curarse a Italia y que suspende la relación epistolar, no es porque dejara de escribir, ¿verdad? Sino porque estaba escribiendo otras cosas y como que hace a un lado la cuestión de escribir cartas personales, pero en ese momento sale una obra de Virginia Woolf que se llama Noche y Día, y entonces la gran sorpresa de Virginia Woolf cuando en el periódico ve la crítica que hace Catherine Mansfield de su novela, y no era nada favorable. Entonces ella se queda así como de, oh, me reprobó. Entonces, además se ve que no podía soportar eso. Entonces, cuando regresa Catherine Mansfield, inmediatamente va a verla y además llevándose la contraria a ella misma, porque cuando llega a la reunión, ella va con el propósito de pasar de largo eso y no preguntarle, pero no puede evitar hacerlo. O sea, cuando se da cuenta ya le está preguntando por qué escribió eso de su novela. Y ahí es donde, pues, primero, Catherine Mansfield evade el asunto, ¿verdad? En esa reunión, pero en otra reunión siguiente, pues ya como que se dieron las circunstancias, el ánimo, ¿no? De, bueno, pues sí te voy a decir lo que opino de tu novela, ya, ahora sí que cara a cara. Y entonces de las cosas que le dice Catherine Mansfield es que ella, pues, pasó de largo algo que considera que es muy importante, de que no habló de la Primera Guerra Mundial ahí en su novela, o sea, como que estaba fuera de lugar, ¿no? Sí, algo que pues fue algo muy intenso en lo social y de las cosas importantes que hay que escribir, porque ella no estaba mencionando ese problema que pues afectaba a tantas personas, y entonces ahí ella pues lo escribió en su diario, ¿verdad? Cuando le dice eso Catherine Mansfield, se sintió una anciana tonta y decorosa, justamente por evadir ese tipo de temas. Y la reacción de Virginia Woolf, ¿verdad? No es entonces ahora llevarle la contraria a Catherine Mansfield, sino que realmente lo tomó muy en serio, sí le afectó esta situación de que pues no hacía referencia a la Primera Guerra Mundial, eso era una omisión imperdonable, y sus siguientes 3 obras encararon abiertamente ya el asunto de la guerra. Y ahí es como, pues, además, sí la influenciaba, o sea, sí tenía un valor lo que era este juicio que hacía Catherine Mansfield sobre la escritura de Virginia Woolf, y ahí es donde, pues, yo veo que, pues, a lo mejor se resultaban odiosas una a la otra, pero en el fondo había mucho de admiración y reconocimiento. Había un peso muy especial de parte de las dos respecto a la otra. Y pues ahí la pena es que Catherine Mansfield haya muerto tan, pues, prematuramente, ¿verdad? A los 34 años, y ya no tuvo, pues, esa conversación. Y además esa conversación con alguien que Virginia Woolf consideraba, pues, su igual, no diré su espejo, sino una persona con la cual ella realmente podía hablar de cosas que le causaban súper interés, ¿verdad? Que era el punto nodal de su existencia, como es el asunto de escribir. Y entonces ahí es donde todas estas cosas las sabemos porque pues quedaron reflejadas en el diario de las dos, lo que pensaban de la otra. O sea, ya no de dientes para afuera, sino realmente lo que pensaban, y lo dejaron ahí consignado por escrito. Y es por lo que, pues, de pronto, algunos críticos, pues, amarranavajas dicen que se odiaban, pero pues yo lo veo desde otra manera. Yo lo veo justamente desde esta relación de las amigas que sí se dicen lo que piensan, que sí se dicen y son capaces de criticar cuando la otra amiga, pues, está siendo tonta, no está tomando las cosas, pues, que son verdaderamente importantes. Y eso sí pasa en la relación entre amigas. Si no tienes tú una amiga que te dice tonta y que te hace señalar tus errores, pues yo diré, esa amistad no vale la pena. Sí hay que tener ese tipo
amistades, ¿verdad? Sobre todo en las mujeres, porque de pronto se da una relación, una situación muy especial en la amistad de las mujeres con los varones, donde de pronto el varón puede ser o muy complaciente, o puede ser como que te da un valor mayor o menor, porque siempre hay como esta situación de pues, a las mujeres como que hay que tratarlas de otra manera. Pero pues yo considero que la relación entre amigas, ¿verdad? Se puede ver a la persona de otra manera, porque no está este peso de considerar que, pues, porque ser mujer ya eres tonta o no vas a entender, o estás entendiendo de más, ¿verdad? Que también es lo que de pronto se da con los varones, consideran que o la minimizan o la ven como superior a la mujer, mientras que en la relación de las mujeres, pues como que se da una situación más de igualdad, y ahí es donde me parece siempre bien interesante esta situación, esta relación que se dio de estas dos escritoras, pues que son absolutamente grandes escritoras. Y aquí en esta foto me parece también muy interesante porque está en su escritorio, Katherine Mansfield. Y sé que está en su escritorio porque tiene aquí este objeto. Este es en ese momento se utilizaba para escribir, es un secante. ¿Qué quiere decir un secante? Que como escribían con tinta, con un manguillo, ¿verdad? O tinta que tomaban de un recipiente. La tinta tarda en secarse y en ser absorbida por el papel, porque además si usas un papel muy poroso, lo absorbe rápidamente, pero se deforma la escritura. Entonces, entre menos poroso sea el papel, es mejor para que quede bien la escritura, pero tarda más en secarse, y para que no se corriera la tinta, pues se usaba este aparato secante, ¿verdad? Se pasaba sobre la escritura para que absorbiera el exceso de tinta. Entonces, por eso sé que ese es su escritorio, por ese objeto. Y pues solamente los escritores tenían ese objeto en realidad. Y no es una mesa común, sino que pues es su escritorio donde además pues tiene ahí su servicio de té, ¿verdad? Como que es por un lado un poco una foto construida, pero sobre el escritorio donde seguramente ella pues se la pasaba escribiendo, que es algo que siempre me gusta a mí en lo personal, pues ver de las escritoras, ¿verdad? En el ambiente en el que crean su literatura. Y pues ahí tienen los libros, justamente, como Virginia Woolf, que en la foto que les mostré, donde está con sus volúmenes de libros, que se ve que tiene ahí apilados, porque son los que está leyendo en ese momento, seguramente. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería contar de estas tres mujeres en esta sesión, que son las inglesas. Y ya por último, les voy a leer una frase que tiene que ver con estas frases que ya había señalado el profesor Mendiola, de cómo pues hay una teoría feminista en Virginia Woolf con las frases que seleccionó. Yo también tengo una de estas frases donde justamente opina de esta situación de las mujeres, y dice lo siguiente: sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres, o vivieran como los hombres, o se parecieran físicamente a los hombres, porque dos sexos son ya pocos, dada la vastedad y variedad del mundo. ¿Cómo nos las arreglaríamos, pues, con uno solo? ¿No debería la educación buscar y fortalecer más bien las diferencias que no los puntos de semejanza? Entonces, además Virginia Woolf pues estaba no diré no en el feminismo de la
igualdad y la equidad, ¿verdad? Sino el de la diferencia, de que hay que conservar las diferencias de ser como los varones, no hay que parecernos a ellos, hay que ser diferentes. Y eso también me parece muy interesante porque ahora que todo se ha vuelto, pues, como ya lo señalaba el profesor Mendiola, ¿verdad? Todo el mundo con pantalones y que de pronto no se ve las diferencias, pues ahí también Virginia Woolf estaba como que viendo qué pasaría que ahora todos fueran hombres, donde pues sí, ya se ha masculinizado el aspecto de la mujer, pero pues también eso tiene una razón de ser, ¿verdad? Aquí yo le contestaría también al profe Mendiola de, bueno, pero es que son bien cómodos, por algo los varones usan pantalones, es que son bien cómodos. Para andar en la calle, hacen que uno pase como cualquiera. Si en cambio salgo yo en la calle de falda y muy femenina, no sé ahora, porque ya hace mucho que pues Pero ahí como feminista yo me pongo intermedia. pantalones, pero lo uso en interiores mucho la cuestión de las faldas, pero para salir a la calle, a mí siempre me pareció realmente una facilidad andar de pantalones, porque incluso eso no solamente me sacaba de la desventaja, sino que me ayudaba a defenderme, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión que pues a lo mejor apenas está por ser iniciada, reflexionada, ¿no? Pero bueno, a mí me permitió andar en la calle de una manera muy libre. Hay un problema. Lo que encuentran las feministas radicales, como por ejemplo nuestra chilena Julieta Kirwood, en lugar de leer a Judith Butler, quizás sería sensato leer primero a Julieta Kirwood. Y Julieta Kirwood considera que esa comodidad de los pantalones es ya acatar que los varones van a ser como varones siempre y son Claro, durables, que es un riesgo de la diferencia, si la diferencia es esencial o es cultural. Y entonces Julieta Kirwood y Francesca Gargalo y yo diríamos, y entonces, ¿por qué mejor no andar nada más con taparrabo todo el mundo? Y así hasta gastamos menos en ropa. pues Pero eso sería lo entonces, ideal. por eso, pero entonces hay que considerar esta situación del discurso feminista que a veces por comodidad para evitar violencia se somete otra vez como siervo al orden del macho, cuando quizá es lo que intenta este curso, intentar el diálogo, que es lo que concluye Virginia Woolf en Orlando, la novela donde escribe sobre un personaje que la mitad es varón y luego la otra mitad de la novela es mujer. Ella dice, entre las mentes del varón y la mujer no hay diferencia, las mentes son iguales. Entender a Platón lo entiende igual una mujer que un homosexual, que una lesbiana, que un Claro, varón. es un proceso El intelectual. problema, dice ella, que está en la diferencia del cuerpo es la maternidad. Y eso es lo que los machos no quieren discutir. Ahí ella y sus radicales de izquierda inglesas van a llegar a algo que está silenciando hoy día el patriarcado, que es el salario real a la maternidad, que se les pague un salario a las madres, que todo varón que preña a una mujer o toda mujer que se declare madre soltera, reciba un salario por su trabajo de madre, sino mejor que aborten, que se le pague ese trabajo porque es trabajo social, no es una vaca, no es una mosca, no es un animal para que se crea que es natural ser madre, no, es un trabajo social muy complicado y quizá es lo que de un lado del feminismo y el pensar de Virginia Woolf y el nuestro, pues dice, ándale, no nos quitemos el derecho a la maternidad, pero que se reconozca que es el trabajo más importante, es el que produce la fábrica de las fábricas, que es el ser humano, la fuerza de trabajo. Pero bien, ahí es como Ahí yo insistiré, estoy totalmente de acuerdo con lo de la maternidad. es lo que digo, No y encuentro ahí es donde problema. insisto que si no Pero es pues biológico yo lo que esto, estaba apuntando es por qué de pronto pues las mujeres estamos tan masculinizadas, ¿no? porque el mundo sigue siendo masculino y Exacto. tenemos que quitarle lo masculino, que es la conclusión del Orlando. Cuando
en el Orlando Virginia Woolf ve que el problema es la maternidad, pues a las mujeres más inteligentes les dice renuncia a ella, y a las Desde menos luego. inteligentes pide un salario, pero luego a los varones les dice renuncia a ella, no las embaraces, pregúntales si quieren embarazarse, y tú no las embarazas, que es algo que el SIDA ya nos puso en la buena educación universitaria, uso o no uso condón, y de ahí a preguntar si tomas o no tomas la píldora. Pero lo que es más importante, y es lo que quiero señalar, es que este curso, para que no se someta a lo que dice Francesca Gargalo que hace la escuela, que es capar, pues, mientras más dialógico sea, más cierto va a ser. Exacto. Y hay una parte es invitar a las mentes que están en el diálogo a que dialoguen, en el sentido de que entre usted y yo cuidamos que nada se vuelva discurso de odio, y pues nuestro deber existencial es que todo sea justo, sabio, pero no académico. No metemos notas de pie de página, ni hablamos como doctor político, no, como lo que son, ¿no? Lindas, viejas, chismosas, que tenemos una educación que supera casi a la del resto de la UNAM en muchas cuestiones históricas. Claro. Cambio, pero no fuera. Correcto. Y ya ahí, de estas conversaciones que me parece que se deberían de tener más, es pues esta situación de justamente el problema, uno de los grandes problemas de las mujeres que yo todo el tiempo estoy ahí incidiendo sobre todo en Twitter, que es donde se da más esta situación de información, la cuestión del aborto. En este problema de que las mujeres se embarazan y que hay unas que deciden abortar, y que mientras no se solucione el problema legal, las mujeres van a estar siguiendo en una situación de gran desventaja, porque el problema de exactamente la interrupción legal del embarazo, porque resulta que cuando una mujer aborta, a la que castigan es a la mujer, y la pueden encerrar hasta en la cárcel. Incluso hay movimientos, ¿verdad?, sociales que quieren que las mujeres sean castigadas porque abortan, que porque el feto, que era un niño inocente, puro, sano, no sé qué, pero no hay castigo para el que las embaraza. Eso es lo que yo pelearía, o sea, es sobre las cosas que peleo, que si no las van a dejar abortar, entonces que el castigo sea parejo para todos, porque la mujer no se embaraza sola, la mujer siempre va a ser embarazada por un varón. Y si el varón no se está siendo responsable de lo que ya provocó, la mujer tiene que abortar, tiene que tomar ella sola la decisión, ¿verdad? ¿Por qué no se castiga también a los varones? Porque a ellos no los están encarcelando por haber embarazado inconscientemente, irresponsablemente a una mujer que ahora tiene que abortar porque no le queda de otra. Entonces, mientras no se legisle también respecto al embarazo, de que es un problema que provocan los varones, es una gran justicia que se está haciendo en contra de las mujeres porque toman una decisión respecto a su cuerpo que ya les provocó otra persona. Pero bueno, esos son temas que todavía están por ser discutidos, debatidos, sobre todo solucionados, ¿verdad? Paridad y equidad en vez de falsa igualdad, exactamente, porque pues de pronto hay una falsa igualdad que sigue siendo desventaja para las mujeres, y eso se ve muy marcado justamente en esta responsabilidad de lo que es la reproducción humana, donde yo no veo que se les juzgue igual a los varones que pues se la pasan